Hola al buen gato y a la comunidad. Mi nombre es Ignacio López y la historia que les cuento sucedió en la oficina donde yo trabajo. Yo laboro en una empresa que tiene sucursales en todo el país y recuerdo que como en el año 2004 o 2005 entró a trabajar con nosotros una muchacha llamada Ana. Ella entró en el área de sistemas y yo trabajo en esa empresa en el área contable. En poco tiempo Ana pasó al área de costos. Allí estuvo laborando varios años y todo ocurrió normal. Sin embargo, ella enfermó y lamentablemente falleció de cáncer en junio del 2018. Como Ana era muy trabajadora y hacía en ocasiones mucho tiempo extra, cosa que se le admiraba mucho, después de su muerte, cada vez que alguien se quedaba a tiempo extra o salía tarde, nosotros en el departamento hacíamos bromas o comentarios diciendo que al que se quedara hasta tarde a trabajar se le iba a aparecer Ana en la oficina. Por lo regular, mi jefe y yo éramos los últimos que nos íbamos de la empresa y por lo tanto nos tocaba cerrar cada noche y poner las alarmas. En nuestros escritorios tenemos cada quien teléfonos de pantalla donde se muestran qué extensión y nombre de la persona que nos llama. Un día salimos ya tarde por la noche y por lo tanto estaba muy oscuro. Esa noche yo salgo fuera del edificio y mi jefe se queda dentro poniendo la alarma. Yo lo estaba esperando, pero un rato después él sale y me dice: ¿Sabes? No puedo activar la alarma. Ve y revisa si está alguna puerta o ventana abierta. Yo también iré, pero yo voy a ir al área del fondo también a revisar. Antes de salir al almacén, hay una oficina de administración de este mismo. Yo entré ahí para buscar la llave de la puerta que diera acceso al área del almacén para así revisar la cortina de la puerta. Cuando entré, de pronto comenzó a sonar el teléfono de esa oficina, lo cual de entrada se me hizo extraño porque no había nadie en el edificio. Pero aquello se convirtió en algo mucho más raro todavía cuando vi que en la pantalla del teléfono aparecía el mensaje de que quien estaba llamando era ni más ni menos que Ana del área de costos. Así es, mi compañera que había muerto aparentemente nos estaba llamando desde el más allá. Yo por inercia tomé el teléfono y lo levanté, mientras yo leía de nuevo la pantalla del teléfono esperando haber leído mal. Sin embargo, yo seguía leyendo en la pantalla el nombre de mi compañera ya fallecida un año atrás. Después de la reacción de levantar el teléfono, me quedo con él en la mano. Y recuerdo de verdad que no estaba ninguna persona trabajando en la empresa, mucho menos en el departamento de costos donde laboraba Ana. Asimismo, en la bocina solo se percibía un profundo silencio. Intuitivamente colgué y salí de la oficina, pensando en que Ana o su fantasma me había marcado desde la oficina, pues la pantalla del teléfono así lo describía. Cuando llegué al lugar donde estaba mi jefe poniendo la alarma, me dice que por fin la alarma ya había quedado lista y que ya había podido cerrar con llave. Ya una vez que estábamos afuera, le expliqué que de alguna manera algo trató de asustarme. Y le conté lo que había sucedido con la llamada telefónica y cómo en la pantalla aparecía el nombre de Ana de Costos. Mi jefe solamente hizo una mueca de incertidumbre y me preguntó que si aquello me había dado miedo. Yo le dije que no porque no creía en esas cosas. Hasta la fecha a nadie más le sucedió algo relacionado con Ana en la oficina, pero aún así, resulta muy extraño aquello que me pasó, y ahora no tengo duda de que las personas que se van de este plano aún pueden comunicarse con nosotros de una u otra forma. Mi nombre es Martín y desde hace tiempo me dedico al oficio de valet parking y les escribo porque me ha tocado ver todo tipo de cosas raras en mi trabajo y en mi vida cotidiana también. Mi nombre es Martín y desde hace tiempo me dedico al oficio del valet parking
y les escribo porque me ha tocado ver todo tipo de cosas raras en mi trabajo y en mi vida cotidiana también, pues la mayoría de las veces me toca trabajar de noche en los estacionamientos. Como sabrán, por la noche, aquellos se convierten en lugares solitarios, sombríos y muy abandonados, pero nada me había atemorizado tanto como lo que me ocurrió una noche. Aquella ocasión nos salió un evento para cierto salón de fiesta de prestigio en la ciudad de León, Guanajuato. Ese día yo no tenía tantas ganas de ir a trabajar. Estaba algo cansado de un evento anterior y tenía ganas de quedarme a descansar. Pero mi mejor amigo pasó por mí y me convenció diciéndome que era un buen evento, pues irían personas importantes y que por la talla de aquel evento seguro nos iría de maravilla con las propinas. Al final me terminó de convencer, así que me alisté y me fui a trabajar. Al inicio del evento hubo mucho ajetreo y se nos juntó el trabajo. Mientras estacionábamos los autos, veíamos a la gente que entraba contenta al evento. Un rato después, cuando las cosas se calmaron, sabíamos que nos quedaríamos sin hacer nada por cerca de 4 horas. Y pues ya metidos en el aburrimiento, la verdad es que nos dio mucha hambre a todos los del ballet parking. Así que junto con nuestro encargado, mandamos a uno de los chavos más nuevos a que consiguiera unos tacos que vendían muy cerca de aquel salón de fiestas. Habrán pasado un par de minutos y el muchacho no regresaba. Ya se estaba tardando demasiado, pues la taquería no estaba realmente tan lejos, pues estaba prácticamente a una cuadra, y sabíamos también que atendían muy rápido, así que no había razón del por qué se tardara tanto. Un tanto impacientes, cuando apenas iban a salir otros 2 compañeros a buscar a aquel muchacho, vimos cómo éste se iba acercando. Cabe mencionar también que para ir por las compras nos mandan en una moto, y él venía montado en la moto y venía algo rápido, y se metió al estacionamiento. Y justo a pocos metros de haber entrado, él tuvo que frenar de golpe la moto, de modo que casi se le derrapa. A todos nos llamó mucho la atención de por qué había hecho eso, y como pudo él se levantó y se incorporó. Se fue acercando ya después muy lento hacia donde estábamos todos. La verdad sí nos preocupamos y le preguntamos que qué era lo que le había pasado. Él nos dijo que se tuvo que frenar así porque se le atravesó un niño y casi lo atropella. Aquello de que hubiera un niño en el estacionamiento era muy raro, porque para empezar el evento era para adultos solamente y no se había permitido el acceso a niños aquella noche. Pero mi compañero asegura que el niño que se le atravesó habría tenido entre unos 8 o 10 años de edad. De inmediato se le informó aquello al capitán, que era nuestro encargado, y él se puso a investigar con todos los empleados que si alguien había dejado entrar a algún niño. Pero todos negaron aquel hecho, así que era imposible que hubiera un niño dentro de las instalaciones. Aún así se nos encomendó el buscarlo, para evitar que si era un niño de la calle, se pusiera a hacer maldades a los carros o a las instalaciones. Pasaron varios minutos de búsqueda y nadie logramos ver nada, y finalmente llegó la hora de entregar los vehículos porque las personas comenzaban a salir del evento. Y para esto ya estábamos bromeando con que aquel niño era un fantasma, y empezamos a hacer chistes sobre eso, a la vez que íbamos tomando nuestros turnos para hacer las entregas de los autos. Recuerdo que ya iba yo dentro de uno de los vehículos, y estaba sobre la fila para entregarlo, cuando de pronto se escuchó un golpe muy fuerte. Resulta que uno de mis compañeros había sufrido un accidente mientras sacaba el auto que le pidieron que entregara. Mi amigo dijo que se le atravesó un niño con las mismas características que el niño que se le interpuso al muchacho de la moto, pero mi amigo sintió mucho miedo y perdió el control, haciéndolo impactarse con los muros de aquel lugar. Lo más extraño de todo esto es que mi compañero que chocó el auto
nos afirma que la apariencia de aquel niño era muy aterradora. Aparentemente era un fantasma el que estábamos tratando de buscar y que nos estaba jugando bromas esa noche. De inmediato se hizo un alboroto y nos reunieron a todos los del ballet parking de manera rápida, pues ese suceso levantó el miedo de que se chocaran más autos y entre nosotros de que se tratara de un fantasma que nos estuviera jugando bromas pesadas. Y cuando le supusimos esa posibilidad a nuestro encargado, el muy molesto nos dijo que no le importaba si era un vivo o un muerto, que era hora de trabajar y que no debíamos distraernos. Y a mi amigo que chocó el carro le hicieron que pagara los daños ocasionados al vehículo. Aquello le saldría en un ojo de la cara. Nadie estábamos tranquilos después de aquellos eventos. Al menos yo ya quería que esa noche terminara. Seguimos sacando los carros, pero yo comencé a sentir de repente muchísimo frío, aún estando en movimiento con las entregas de los carros. También del miedo me dieron muchas ganas de vomitar, y sabía yo bien que algo estaba por pasarme, porque cuando de repente, al echar un carro de reversa, volteé hacia atrás, y ahí me encontré con la presencia de aquel niño. Yo no lo podía creer. El pequeño tenía los ojos completamente sumidos y los labios muy oscuros. Su ropa era desgastada y su piel extremadamente blanca. Yo detuve el carro y me le quedé viendo. Una extraña sensación me invadió. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Y aquel niño ante mis ojos se siguió caminando a la vez que se iba desvaneciendo en el aire. Yo me quedé helado y supe de inmediato por su aspecto que aquello no era un niño. Sé que realmente me topé con un alma en pena, y no sé por qué razón vaga el alma de ese niño en aquel lugar, pero me dejó sorprendido, asustado y con muchas pesadillas por mucho tiempo. Y la verdad es que en futuros eventos que nos tocó trabajar en ese lugar, jamás acepté ir de nuevo, porque no quería yo encontrarme de nuevo con aquella presencia del más allá. Doy gracias a Diego por contar mi relato aquí en su canal. Saludos también a toda la comunidad. Mi nombre es Sandra y esta historia le ocurrió a mi mamá. A ella la conocen como Doña Chayo y ella es una persona muy normal en cualquier sentido, pero hay algo en especial en ella que creemos que es una clase de don o sensibilidad para sentir o en ocasiones ver a personas que ya han partido de este mundo. Ella nos ha contado muy poco de lo que ve, porque sabe que a mis hermanos y a mí nos da mucho miedo. Mas aún así, cuando ocurren situaciones que llegan a ser sobresalientes, ella sí nos cuenta. En una ocasión ocurrió una situación con una de las vecinas que era muy amiga de mi mamá. Aquella señora se llamaba Esther y vivía junto con su mamá, que estaba ya muy viejita y muy cansada, pues estaba ya muy enferma en fase terminal y moriría en pocos días. Aquella viejecita llevaba por nombre Carmencita y todos la habíamos visto muchas veces. Sin embargo, desde que yo tengo memoria, siempre acostumbraban a tenerla en una silla de ruedas, porque estuvo enferma los últimos años de su vida. Ella había sufrido de demencia y perdió la capacidad de hablar, así que ella realmente vivió en ese estado delicado mucho tiempo. Afortunadamente Chayo, su hija, siempre la cuidó muy bien. Ella quería mucho a su mamá, pero lamentablemente a doña Carmencita ya se le habían acabado sus días en esta vida. Su condición ya no le permitió aguantar más y murió una noche rodeada de su hija y una de sus nietas a la edad de 87 años. La señora Esther, dado que era muy amiga de mi madre, nos abrió las puertas de su casa para que la acompañáramos en el velorio de su madre. Cabe mencionar que no había mucha gente, pues ellas habían sido unas mujeres muy solitarias, y los hijos de la señora Esther siempre se la pasaban trabajando,
así que solo una de sus hijas estuvo presente. Mi madre nos cuenta que ella se acercó al ataúd donde yacía doña Carmencita, pues lo tenían abierto para quien gustara acercarse a dar el último adiós a aquella viejecita, la cual fue muy querida por los pocos que eran cercanos a la familia y algunos vecinos también. Mi mamá relata que se fue acercando y cuando se paró justo enfrente del ataúd, con la palma de su mano, hizo la señal de persignación en el aire para darle una bendición al cadáver de doña Carmencita. Pero en ese momento, mi madre, con esa extraña sensibilidad que tiene, comenta que un aire helado le recorrió el cuerpo y de inmediato se sintió paralizada. Además de esto, dice que ella vio cómo doña Carmencita abrió los ojos y la miró. La contempló un par de segundos y después volvió a cerrar los ojos. Mi madre se asustó mucho, pese a que siempre ha visto fantasmas. Aquella vez había sido muy diferente. Afortunadamente nadie notó que le había dado miedo aquello, y mi mamá se regresó a su lugar para ponerse a rezar en voz baja hasta que se le pasara el susto. Al día siguiente del velorio, mi madre hizo presencia también en el panteón donde enterrarían a doña Carmencita. Igualmente asistieron muy pocas personas, las cuales en su mayoría eran vecinos de la misma cuadra. Entre el calor del sol y el silencio de los pocos asistentes, mi madre comenta que el aire caliente soplaba con intensidad. Incluso algunas personas habían hecho comentarios al respecto. Sin embargo, mi madre dice que hubo un instante cuando los sepultureros comenzaron a palear la tierra sobre el ataúd de doña Carmencita, que ella sintió nuevamente un aire helado que le subía desde los pies hasta la cabeza, rodeándola como si fuera una especie de remolino. Pero esta vez, más allá del viento, ella dice que escuchó algo, una especie de voz que en forma de murmullo parecía que se quería comunicar con ella. Pues seguro, si había alguna entidad cercana en el panteón, al saber que mi madre era muy receptiva, es posible que comenzarían a acecharla. Mi madre tuvo que soportar la incomodidad de estar siendo quizá atacada por extrañas energías, y solo se sintió aliviada hasta que por fin pudo salir de aquel panteón. Pero las cosas no cambiarían. Los días siguientes, mi madre a todas horas, de repente y de la nada, le llegaban aquellos aires helados y comenzaba a escuchar los murmullos en su oído, que en sí no le decían nada. Mi madre escuchaba una especie de voz, pero no podía interpretar lo que se le quería decir. En esos entonces nosotros sí la veíamos preocupada y se quejaba mucho de que se sentía muy cansada. Sin embargo, ella no se atrevía a decirnos nada porque sabía que nos asustaríamos. Esto que les platico, ella nos lo contó hasta ya después de mucho tiempo de que ocurrió. Aquellos episodios con mi madre y las extrañas energías llegaron a tal grado que mi madre, muy molesta, le pidió a aquello que fuera que le acechaba, que por favor la dejaran en paz. Ella le decía a las energías que si podía hacer algo para ayudar, que se lo hicieran saber, y que de lo contrario, si no había nada que hacer, que mejor la dejaran en paz. Y es que mi madre, ya cansada, no le quedó más que ofrecer su ayuda a las extrañas energías, eso sí, siempre y cuando se tratara de hacer algo bueno y que no dañara a otras personas. Mi madre nos cuenta que aquella vez que hizo eso se encontraba sola, y se soltó en llanto de desesperación de que no la estaban dejando en paz. Pero lo bueno fue que aquella energía o fantasmas la escucharon, y esa misma noche en sus sueños se comunicaron con ella. Cuando mi madre dormía, ella dice que comenzó a soñar que caminaba por un lugar muy oscuro, una especie de callejón, pero aquel era un lugar que ella no conocía y que nunca antes había visto. El lugar estaba muy solitario y de pronto, de un punto muy oscuro venía caminando doña Carmencita, muy erguida,
como cuando estaba en sus mejores años. Cuando ésta se acercó a mi madre, doña Carmencita la abrazó y le dijo que ella era quien se le estaba manifestando y que quería pedirle un favor. Mi madre en el sueño le dijo que sí, que aceptaba ayudarla. Doña Carmencita le pidió a mi madre que le dijera a la señora Esther que se sentía muy agradecida con ella por haberla cuidado, que pese a que doña Esther sacrificó gran parte de su vida a su cuidado, ella nunca desistió, y eso es algo que ella en vida sabía que nunca podría agradecerle por su condición, y mucho menos podría recompensarla. Pero doña Carmencita en ese sueño afirmaba también que no podía descansar en paz, porque sentía que tenía ese pendiente y necesitaba completarlo, pero que ella directamente no podía comunicarse con su hija, porque la señora Esther era una persona que tenía muy cerrada la sensibilidad y era poco receptiva. Entonces aquello era imposible de hacer. Un detalle importante es que doña Carmencita le decía a mi madre que quizá la señora Esther no le creería o tomaría sus palabras como algo no real. Para esto doña Carmencita en aquel sueño le daría un dato específico que solo ella y su hija sabían. En aquel sueño y como prueba, la señora Carmencita le pidió a mi madre que si su hija Esther dudaba, le dijera que debía recordar cuando era niña y la asustó un perro que la quería morder, y que doña Carmencita la llevó al parque para que se le olvidara el susto y también que le compró un raspado de grosella. Mi madre nos cuenta que vio llorar a doña Carmencita en aquel sueño, y un de pronto mi madre despertó sintiendo mucha melancolía y mucha tristeza. Mi mamá por un par de días no sabía si aquello era real o mentira, pero llegado un día que visitó a la señora Esther, salió a la plática el tema de doña Carmencita. Así que mi madre se soltó contándole todo lo que había ocurrido en el sueño. La señora Esther y su hija no parecían estar creyendo las palabras de mi madre. Quizá hasta la daban por tonta o por loca. Pero cuando mi madre les contó aquel suceso que doña Carmencita le hizo saber, el que era relacionado con el perro y todo lo demás, la señora Esther se soltó en lágrimas y abrazó a mi madre. Ambas lloraron por mucho rato. La señora Esther se sentía muy conmovida, porque aquello que mi madre le dijo acerca del perro, del parque y todo eso había sido algo real, algo imposible de que mi madre supiera. Por tanto, la visita de doña Carmencita en los sueños a mi madre fue algo completamente verdadero. Y fue solo de esa manera que doña Carmencita pudo agradecer a su hija por los cuidados que tuvo para ella durante sus últimos y muy difíciles años. Y también a raíz de que mi madre entregó el mensaje, fue que doña Carmencita dejó de manifestarse con ella. Ya no hubo aquellas apariciones de los vientos helados ni los murmullos. Así que al parecer doña Carmencita pudo por fin descansar en paz, agradecida con la vida y con su hija por todo lo que hizo por ella. No cabe duda que nadie en la vida sabemos cómo vamos a terminar. Quizá muchos llegaremos a la edad avanzada enfermos y cansados, algunos otros no, y muchos no tendremos en quién apoyarnos. Por eso, más allá de compartir este relato, espero que todos tengan una vida armoniosa y feliz. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si tú tienes una historia para compartir, puedes hacérmela llegar al correo o al número de WhatsApp que verás en pantalla. Para mí será un placer poder compartirlas aquí en este podcast.